Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy, 6 de mayo, por supuesto, firmes aquí en nuestro espacio para brindarle toda la información que usted necesita saber. El mega deslizamiento que ha vivido La Paz, específicamente la zona de Cantutani, San Jorge, Inmaculada Concepción y 14 de septiembre. Son 8 hectáreas que se han deslizado y que por supuesto han causado muchísimo dolor a los paceños y a las personas que vivían en este espacio. Así que este es nuestro tema. Acomódese que tenemos buenos invitados para hacer las reflexiones necesarias. Comenzamos. Les decía al inicio, el tema es el deslizamiento, el mega deslizamiento que se ha dado ahí en este espacio denominado Cantutani, San Jorge, denominado Inmaculada Concepción, 14 de septiembre también, donde más de 68 viviendas han quedado anegadas absolutamente, se han deslizado y por supuesto mucha gente sufriendo esto porque no se imaginaban que podía suceder una cosa así. Les voy a presentar a mis invitados esta noche para hacer las reflexiones necesarias sobre este tema. Un tema que todos los paceños, los bolivianos también, como no, hemos estado atentos a ver cómo se va desarrollando. Y aquí tenemos personas, invitados, que nos van a contar un poco de la historia, no solamente en síntesis en el tema del terreno, sino de la historia jurídica del terreno de los terrenos, porque son varios, son 8 hectáreas, y también están... el doctor, bueno, voy a darle las buenas noches al doctor Velázquez, que es de la Alcaldía de La Paz, también al doctor Franklin Gutiérrez, que es el abogado de estas personas que estaban viviendo allá, el viceministro Oscar Cabrera, que está nuevamente posesionado viceministro, felicidades, me alegro mucho, y a la exconcejal Denise Osterman, arquitecta ella, que también nos va a contar un poco de la historia que tiene todo este espacio en el cual se ha dado este deslizamiento. Estamos en vivo. Quiero comentarles que también estamos esperando a un representante de la Gobernación de La Paz para que nos cuente cuáles han sido las decisiones que se han tomado en estos últimos días. Comenzaremos con el viceministro. Viceministro, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es el análisis que usted hace cuando se ha dado el 30 de abril pasado este mega deslizamiento que obviamente ha dejado a gente con mucho dolor, porque lo ha perdido todo, porque ha perdido sus muebles, porque ha perdido su casa, porque ha perdido todo, ha perdido su vida? Y por un lado, y por el otro lado, ¿cuál es la evaluación que se hace cuando en pocos días el gobierno actúa rápidamente al darles viviendas? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y saludar a toda la teleaudiencia que nos ve en todo el país. Y bueno, lo que podría decir, el día martes cuando ocurrió este desastre, yo todavía no estaba asumiendo el cargo, pero sí hemos podido ver a través de las noticias, del noticiero del mediodía casi al finalizar, de cómo se estaban derrumbando las viviendas en esta zona. Entonces, pero después hemos estado de cerca ya en las reuniones con el presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo para ver ya las acciones que se deberían tomar. Entonces, el miércoles por la noche yo ya había sido designado como viceministro y el miércoles en la noche participamos de esta reunión y al siguiente día ya tuvimos una reunión con el presidente, los ministros de la presidencia, el ministro de Defensa y el viceministro de Vivienda. Entonces, a partir de ese encuentro, nosotros escuchábamos a los vecinos
y el reclamo principal de ellos era por qué no se había tomado acciones anteriores, porque las grietas seguían abriéndose y ellos, los geólogos de la alcaldía, decían de que no nos han advertido anticipadamente para que nosotros podamos desalojar, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez un poco yo quisiera hacer una rápida reflexión de todo esto, de lo que los vecinos reclamaban, esta comitiva que se conformó para esta reunión de estas dos zonas, y decían claramente la preocupación si los geólogos les decían anteriormente, con mayor anticipación, quizás ellos tenían tiempo para desalojar y para... desalojar, claro. Exacto. Entonces, un poco haciendo relación de todo lo que ha pasado anteriormente en nuestro país, podemos mencionar varios deslizamientos. De los últimos, de los recientes, lo que pasó en la carretera hacia Caranavi, en el puente Armas, un deslizamiento que ocurrió casi en plena época de lluvia, febrero, ¿no? Ya. Después donde también ahí han sido enterrados los vehículos, las personas, han fallecido varias personas. Así es. Después tenemos otro deslizamiento importante que se ha dado de toda una serranía que ha enterrado una comunidad, que es Morochata, Chulpacasa. Sí. Y después lo mismo ocurrió, porque yo estaba en el cargo de viceministro, he tenido esa vivencia, esa experiencia de todo, de cuanto ha ocurrido, ¿no? También en periodo de lluvia. Después, finalmente, en Rurrenabaque también, que enterró a varios marinos y personas también que estaban en sus viviendas, ¿no? Haciendo toda esta relación y incluyendo el mega deslizamiento que se ha dado también aquí en la ciudad de La Paz, podemos decir a qué vemos que la situación en nuestro país es propenso a ese tipo de eventos, porque es un país muy diverso y tenemos departamentos que tienen estas regiones que son de occidente, con montañas, con pendientes, y por eso decíamos nosotros desde el viceministerio a poder impulsar las políticas públicas en lo que se refiere a poder trabajar en la planificación con los mapas de riesgos. Y hemos impulsado en la totalidad de los municipios. Y con mayor razón aquí en el municipio de La Paz, un municipio tan grande. Sí, y donde la topografía de la ciudad misma, digamos que es más propicia para que se ocasionen estos derrumbes, estos deslizamientos que ocasionan tanto dolor, viceministro. Y decíamos algo más de que hay más de 384 entre ríos y riachuelos aquí en la ciudad de La Paz. Sí. Y con la experiencia de los años que se han dado, parece que todavía nosotros no hemos tomado las previsiones, ¿no? El gobierno nacional está trabajando en impulsar estas políticas, estos lineamientos, desde la aprobación de la Ley de Gestión de Riesgos, de Desastres. Y por eso decíamos que en el caso de La Paz, la situación de lo que ha ocurrido, tomando en cuenta que ya hemos tenido una experiencia amarga, sin lamentar la pérdida de vidas humanas, pero sí en este caso hay 4 desaparecidos en este desastre que hemos tenido, en este deslizamiento. Entonces, veíamos que tenemos que darle mayor importancia a todo lo que es la planificación, incorporar en la planificación lo que son estos instrumentos de mapas de riesgo y principalmente mapas de susceptibilidad de deslizamientos, a tener estos mecanismos o metodologías para hacer análisis de inestabilidad de laderas y contar con todos los medios, porque si vivimos en una ciudad con tantas amenazas que estamos día a día y viendo además que saliendo de un periodo de lluvias bastante prolongado, donde ya la tierra está saturada y que es mucho más propenso a que se pueda dar deslizamientos. Entonces decíamos que debemos dar mayor importancia, y esto es una tarea de los municipios, de los gobiernos municipales, de poder asumir con mayor responsabilidad. Sabemos que
el gobierno municipal de La Paz con seguridad tiene un equipo grande de geólogos que hacen este trabajo de monitoreo de estas laderas, de lugares donde están sujetos a que se pueda presentar a algún tipo de estos deslizamientos. Entonces, creo que por ahí podríamos decir que tenemos que ir trabajando mucho más en las capacidades locales y darle la importancia necesaria para las inversiones, ¿no? Que las inversiones públicas en todas las obras que se tienen que realizar deben incorporarse lo que es la gestión de riesgos. Sin duda. A ver, le vamos a preguntar a la arquitecta Osterman, ¿qué nos dice sobre toda esta conformación, todo esto que se ha deslizado, pues, ¿no? En Cantutani? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el terreno? ¿Qué se hablaba en la reflexión cuando uno ve cómo hay en la ciudad de La Paz diferentes clases de terrenos, ciertos terrenos aptos para la construcción, otros no tanto, otros menos, y parece que este estaba denominado como zona roja? Sí, muy buenas noches. Un especial saludo a todos los televidentes y al canal también. Bueno, esta parte que es Yojeta tiene pues toda una historia. Desde una parte, desde un momento desde la época que llegaron los españoles aquí a la ciudad de La Paz, muy inmediatamente después de haber fundado el núcleo que es la Plaza Murillo, está hablando en 1580, se presentó el primer gran deslizamiento. Todos han hablado, no sé si conocen, sobre lo que es Anco Anco, otros llaman Janco Janco, que era un pueblito. Bueno, en este momento estamos hablando de la época de los españoles, donde obviamente había pues una evangelización de los sacerdotes. Yeah. Había un sacerdote que había ahí, habían hecho una pequeña capilla, había una virgencita ahí que estaba, y en un momento tuvo que salir el sacerdote para dar la extrema unción a una persona que estaba fuera del pueblo. Estamos hablando de una aldea, un pequeño pueblo que había, un rancherío en realidad. Que ¿Dónde es lo que llaman. Exactamente? Es en Anco Anco, es al principio de entre el Quenco, ¿ya? Entre el Quenco y Yojeta. Estamos hablando del Alto, digamos. Ahora, antes de entrar con esto, tengo que explicar un poquito, porque esta es una formación, es el Cerro Blanco. El Cerro Blanco es una... Bueno, nosotros el año pasado, cuando hubo el gran megadeslizamiento de lo que es Callapa, toda la parte de Irpavi, Pampajasi, invitamos al doctor ingeniero Malatré, que él participó dentro de lo que es la investigación y la presentación de la BRGM, de los franceses, que trabajaron con Prudencio Claro respecto a lo que era la ciudad de La Paz para una planificación. Porque desde 1950, que fue la primera vez que invitaron a un ingeniero especializado, al ingeniero Dobrovolny, para que venga a hacer un análisis del suelo dada la planificación, porque hasta ese momento no había los problemas que se presentaron. A partir del año 52, comenzó a cambiar la ciudad de La Paz, porque obviamente con todas estas reformas, gente del campo vino a habitar esta zona. Principalmente vinieron a sentarse en toda esta parte de lo que es, digamos, la parte oeste, porque había muchas vertientes, entonces había la posibilidad del agua. Entonces, principalmente inundaron la población, y que de golpe, en 1952, estamos hablando de casi 500.000 habitantes que tenía la ciudad de La Paz, ¿no? Eso es lo que dice. Bueno, pero este suelo y él, cuando llegó, volvimos a refrescar y analizar qué es lo que pasaba, y él, claro, estaba muy asustado porque había mucho movimiento de maquinaria, de gente que venía en las noches y aplanaba, digamos, el cerro de tal manera de poder hacer urbanizaciones, ¿no? Respecto a que él lo llamó todo lo que es Yojeta, el Cerro Blanco estoy hablando, que empieza en Alpacoma y termina en Río Abajo, como el gran río seco de la ciudad de La Paz, el más grande de todo el mundo. Tiene 60 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es un río. No se puede hablar que es parece que es tierra, pero por abajo caminan muchos ríos subterráneos de lodo.
lleno de grietas y lleno de agujeros. Es como un queso gruyère que se está caminando por ahí el agua y que, bueno, de ese momento lo tapas acá, pero abre por otro lado y prácticamente todo ese movimiento, todo ese movimiento de tierra, porque hay un movimiento adentro, termina, digamos, en este río abajo. ¿No? Es tierra que tiene filtraciones, está lleno de filtración. Te digo esto porque conscientemente nosotros, cuando estaba, digamos, dentro del gobierno municipal de La Paz, teníamos una escuelita, que es el Rosario, que está en la avenida Los Sargentos. No sé de dónde aparecía en la cancha una cantidad inmensa de lodo todos los días, y había que limpiarla, hasta que al final decidimos que no podíamos estar limpia, que los chicos no podían jugar ahí. Hicimos un tanque. Y el tanque se llenaba de lodo que parecía de no sé dónde, porque nosotros no hemos podido descubrir de dónde aparecía ese lodo, porque no había una grieta, alguna cosa que te diga, por aquí aparecía. Y cada 6 meses teníamos que botar ese lodo afuera de tal manera de mantener seca la cancha. Cualquier construcción que tú hayas podido hacer fácilmente en cualquier parte de Llojeta, se abre en los agujeros de golpe, y de golpe aparece nomás el acantilado que está ahí abajo de tu casa, de tu vivienda, ¿no? Entonces es un suelo muy inestable que se mueve, ¿no? Desgraciadamente por los problemas de la vivienda, por los problemas de la situación, bueno, ha habido un crecimiento espeluznante en toda la ciudad, ¿no? Y se han tomado todo lo que se llama las laderas y la gente ha subido. Y si tú ves lo que es la ciudad ahorita, la ciudad de La Paz, vas a ver que ya no hay cerros, sino son casitas sobre los cerros, que es bello ante lo que es se ve hermoso dentro de lo que es la belleza de una ciudad y la personalidad también de la ciudad de La Paz. Pero ese crecimiento que es tan rápido, te permite mucho peligro. No sé si tengo un poco de tiempo de terminar la cuestión de Anco Anco. Avanzaremos hasta ahí, luego permítame la pausa. Muy bien, estamos de retorno. Le vamos a dar la palabra al doctor Velázquez. Doctor, buenas noches, gusto de tenerlo acá. Gracias. A ver, ¿cómo la alcaldía ha evaluado esto que ha sucedido en Cantután? ¿Qué dice? Bueno, yo creo que es importante ya reflexionar sobre las palabras que ha vertido el alcalde, ¿no? Efectivamente es parte de un proceso de un asentamiento irregular dentro de un área que ya habíamos advertido nosotros ya en el año 2005 que se producían algunos asentamientos en el área y que no correspondían por estar calificada como un área de riesgo. Precisamente porque obviamente entendíamos que el suelo estaba conformado por el ex botadero municipal. O sea, era ahí un botadero. Era un botadero municipal. Un botadero de basura. Exactamente. Entonces ya el año 2005 nosotros advertimos de aquello. Para entender un poco el contexto sobre el cual se desarrolla, porque mucho se ha criticado en función de la oportunidad, de las alertas, como bien menciona el viceministro, o con relación a los procesos de fiscalización que nosotros desarrollamos, creo que es muy importante puntualizar algunos factores. Primero, creemos, y por supuesto lo sabe nuestra ex concejala del municipio de La Paz, Denise, somos, creo yo, el municipio líder en la determinación de nuestros usos de suelo. Hemos hecho un estudio absolutamente serio y contamos con un plano de zonificación de áreas de riesgo en el municipio de La Paz. Pero en este marco de la responsabilidad que nos hablan, por supuesto, cuando hay asentamientos como los que se han ido produciendo sobre las laderas o sobre los que vemos en las áreas de expansión, no solamente es una inacción de parte del municipio negligente, por supuesto que no. Quien simplemente se limite a hacer ese análisis, por supuesto, incurre en un error muy grosso. Lo que sucede aquí, lamentablemente, es que no existe la articulación con todas las entidades del Estado. Y creo que este es el momento en el cual, por supuesto, nos tiene que llamar a la reflexión para ver cuál es el rol de todas las instituciones del Estado dentro de todos estos asentamientos que se conforman de manera irregular. Primero tenemos un problema de límites. Muchas de estas personas, en algunos casos, cuando quieren construir, invocan conflictos territoriales que son acogidos por otros municipios, en este caso Chocalla. Tenemos asentamientos ilegales en el Parque Nacional de Mayasa, avalados por Mecapaca. Tenemos asentamientos y, como bien decía la concejala, derrumbe de cerros a través del uso de dinamitas, con autorizaciones de Palca. Y bueno, cuando la acción del municipio concurre, lo primero que hacen es instalarse luz y agua. Y cuando nosotros pedimos de que no se les instalen los servicios básicos, nos dicen es un derecho humano y por tanto
y de La Paz no hacen nada para evitar la instalación. Y eso, por supuesto, fomenta no solamente la habitabilidad, sino obviamente los procesos constructivos. Segundo, cuando nosotros realizamos los procesos de fiscalización, somos objeto, y nuestro personal es objeto de acciones penales, por allanamiento, por hostigamiento, por despojo. Y lamentablemente el Ministerio Público sobre esto abre acciones penales contra nuestros funcionarios. Entonces ahí nos preguntamos nosotros, se exige al municipio, por supuesto, acciones de fiscalización, se exige que obviamente controle el marco de asentamientos y construcciones territoriales, pero ahí pareciera que el resto del Estado no está haciendo eco de estos esfuerzos. Parte de la problemática que tenemos en el sector, por supuesto, responde a esto. Cuando se han desarrollado procesos de fiscalización y que concluyen una demolición, por supuesto, ahí están los ciudadanos que se albergan en sus domicilios, no permiten el ingreso de los funcionarios, se abren los procesos correspondientes. Entonces, por supuesto, aquí lo que ha sucedido es, como bien ha mencionado la arquitecta Osterman, un suelo absolutamente no apto para el tipo de construcciones que se tenían. Creo que la acción del municipio ha sido oportuna en su momento, porque si bien se alertó de estas grietas, tomamos los recaudos para que efectivamente pudieran evacuar de sus inmuebles muchas personas. Pero yo aquí también pregunto, si alguien tiene la capacidad como para predecir los efectos y desenlaces que tiene la naturaleza, por supuesto realmente sería una persona que tiene grandes habilidades con relación a la predicción. Ha rebasado la magnitud, por supuesto, del evento. Ustedes mismos han visto, como ustedes han visto en las escenas que se han producido del deslizamiento, ha sido una cadena que se ha producido de arrastre de material, empujando obviamente las cuñas naturales que sostenían a otros sectores. Entonces, por supuesto, obviamente, creemos que hay muchos factores que involucran a este deslizamiento. Pero bueno, nosotros sí sostenemos, como lo ha señalado el alcalde, que en este momento realmente buscar ese tipo de justificaciones, responsabilidades u otros no es lo más preciso. Estamos tratando de precisamente abordar la emergencia, atender a los damnificados y buscar soluciones hacia adelante, ¿no? Doctor Velázquez, cuando se da que hay asentamientos humanos, construcciones ilegales, en muchos casos me parece que 15 tenían planimetría, otro tanto tenían catastro. Cuando se da este tipo de construcciones que no tienen todos los papeles o que son ilegales, de hecho, la alcaldía, ¿qué hace? ¿Qué acciones hace? Es decir, ¿no les advierte que esa es una zona donde no se puede construir? No sé cómo trabajan ustedes. Miren, por eso yo he traído a colación la advertencia que hicimos el año 2005, cuando habíamos advertido precisamente que se estaban comenzando a producir asentamientos y sobre los cuales se realizaron procesos de fiscalización. Públicamente salimos con una campaña muy fuerte, yo recuerdo en ese entonces, a advertir a la población cuáles eran los requisitos para efectivamente, primero, tener una propiedad saneada. Segundo, establecer cuáles eran los documentos técnicos que garantizaban al propietario de que estaba yendo a un lugar que le correspondía. Segundo, de que estaba dentro de los usos correspondientes de suelo y cuáles iban a ser los factores constructivos. Entonces, por supuesto se han hecho esas advertencias, esas fiscalizaciones. Cuando hablamos de una planimetría no estamos hablando de todo el sector. Hay un sector que efectivamente en realidad ha colado a otra parte que no ha tenido afectación sobre la cual se ha otorgado planimetría. Pero bueno, estos son, como lo ha mencionado el alcalde en su oportunidad, la gran mayoría, por supuesto, eran asentamientos que no poseían este tipo de documentación. O algunos que sí tenían derecho propietario, pero no tenían documentos técnicos, o en algunos casos, por supuesto, que ni siquiera cuentan con documentos de propiedad, ¿no? Yo quisiera que escuchemos una notita donde hay algunos testimonios de personas que, bueno, se han quedado sin nada, tienen la vivienda destruida prácticamente, han perdido inclusive los enseres. A ver, veamos qué nos dice. Mi casa tenía planimetría, mi casa de mí tenía papeles, mi casa de mí pago impuesto, tengo luz, tengo agua, tengo cable. En semejante avenida, mire tan linda, los puentes trillizos de ver qué pasa totalmente al cuarto centenario. Tenemos nuestro documento, pagamos impuestos, tenemos todo en regla. Entonces no nos pueden decir que nosotros nos hemos asentado encima de la basura, eso no es así. Casi 3 años
Hemos traído al señor subalcalde personalmente y no han hecho nada. Han esperado que colapse el deslizamiento, recién se han movido todos. Los dueños de casa al construir han pedido autorización a la alcaldía municipal y tienen documentos, los dirigentes vecinales tienen sus documentos al día. Desde donde está Inmaculada Concepción, se ubica Ema Verde más acá, todo lo que está acá, San José Cantutani, casi del puesto del teleférico más allá. Toditos pagábamos impuestos, teníamos agua, yo tenía agua, luz, alcantarillado, aprobado por EPSAS. De acuerdo al testimonio de los vecinos afectados, todos ellos pagan impuestos. ¿Y cuándo se paga impuestos? Cuando se ha empadronado un lote de terreno. La Ley Municipal de Uso de Suelos y Padrones de Asentamiento de la gestión 2012 señala que tiene 36 zonas de riesgo la ciudad de La Paz. Según la norma comunal, en estos sectores solo se permite construcciones de hasta 2 pisos y en algunos estará prohibida la edificación de viviendas. Las zonas vulnerables son en el macrodistrito sur. Se tiene aproximadamente 16 zonas, entre ellas se encuentran la Ciudadela Estronguista Norte, 23 de marzo Achumani, Las Carmelitas y Codavisa, además de Flor de Irpavi y otras. En el macrodistrito San Antonio se encuentran en riesgo 21 sectores. Entre ellas están Río Irpavi, Margen Derecho, Izquierdo, Aguas Arriba, Villa San Antonio, Villa Armonía y Cuarto Centenario, entre otras. En el macrodistrito Cotauma son 11 las zonas que se encuentran en riesgo y vulnerables como Playa Verde, Adela Zamudio, Francisco Bedregal y otras. El macrodistrito Periférica, que tiene 3 zonas en riesgo. Entre ellas está la Plaza Litoral y Agua de la Vida. En el macrodistrito Mallaza son 6 zonas en riesgo. El macrodistrito Centro, la zona de alto riesgo, es Santa Bárbara. Según el mapa de riesgo presentado en la gestión 2011, se detectaron 36 zonas de riesgo que están dentro del municipio de La Paz. Le vamos a pedir al doctor Gutiérrez que, a tiempo de darle las buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros, que nos cuente un poco cuál ha sido la historia jurídica que ha vivido la familia suya cuando eran propietarios de este espacio denominado Cantutani San Jorge. Muy buenas noches, Lorena, y a todos los panelistas. Evidentemente, el problema surge en 1985. En 1985, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, se buscaba un botadero. Estaba de alcalde Saúl Salmón y busca que se identifique quiénes eran los propietarios de lo que era Llojeta, ¿no? Lo que ahora donde está entesado el botadero municipal. Y Llojeta nos dice todo, en Aymara Llojeta, ¿qué quiere decir? Se está cayendo. Eso quiere decir Llojeta. Entonces, lo que se hace es identificar a los propietarios. Isaac Gisbert, que era un abogado connotado en ese entonces, era el propietario de 149.000 metros cuadrados, cuyos documentos surgen desde 1885. Posteriormente, en 1904, él regulariza su derecho propietario de la totalidad. ¿Cómo se llamaba el señor? Isaac Gisbert. Ya. Isaac Gisbert, como fallece, heredan sus hijas, Lucía, Emma, Isabel, Concepción y Emma Gisbert, heredan el derecho propietario, y están mis tías, lo que hacen es registrar su derecho propietario, que yo tengo toda la documentación acá, de su registro en derechos reales, desde 1885, 1904, hasta la actualidad. Esa partida no ha desaparecido, la partida de la familia Gisbert, hasta que en el gobierno de Saúl Salmón se decide expropiar, y es el alcalde San Ginés el que ordena, el que se suscribe un acuerdo transaccional con la familia Gisbert, y se llega a determinar la extensión de 117.000 metros, descontando Aires de Río, Farallones, todo aquello. Y resulta que se dicta el decreto supremo 2922 con Hernán Siles Suazo, donde ya se ordena y se dispone por este decreto supremo la prohibición de asentamientos humanos. Este es el decreto supremo que dice claramente, se prohíbe el asentamiento y se ordena el desalojo de las ladrilleras que habían en ese sector. Puesto que la familia Gisbert tenía ahí una chacarilla, era una chacra, se sembraba guindas, hoy en día da guindas en ese terreno, ¿no? Entonces lo que hace la familia Gisbert es ceder en la expropiación, pero hasta el día de hoy la alcaldía no le ha pagado el justo precio. Es por eso que hemos estado en juicios, ¿no? Y
se da la expropiación, pero sabíamos ya desde ese entonces de que esa tierra no era apta para vivir. El botadero deja de existir en 1991 y en 1994 empiezan a proliferar las viviendas con partidas de otros lugares. Se forman asociaciones delictuosas de otros ciudadanos que se traen partidas de Achocalla, se traen partidas de Sopocachi y los registran en derechos reales y otros se hacen usucapiones entre ellos. La cancha Figueroa también es de la asociación Gisbert. Hasta el día de hoy, la alcaldía le sigue pasando notas de pago de impuestos de lo que es el garaje Suntura, donde se dejan los autos del tránsito. Le siguen cobrando a la familia Gisbert. Cuando se llega a entregar el terreno, la familia Gisbert tiene que hacer toda una procesión para que la alcaldía le pague el justo precio. Las señoras ya han fallecido y hoy en día los herederos se están haciendo cargo de las acciones. Los que eran los nietos en realidad. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces están haciendo cargo. Yo tengo acá una nota de prensa del 2005 donde se crea el PRUR, que es el Proyecto de Regularización de Urbanización y Remodelación, donde ya se denuncia que existían 113 familias que estaban viviendo en este sector y nosotros siempre les dijimos, esa tierra no es apta para vivir, desde el nombre, Llojeta, se está cayendo. Era una tierra que ya tenía estudios, yo tengo un estudio completo de la propia alcaldía, que con requerimiento fiscal nos las han otorgado, un estudio donde se llega a concluir lo mismo que se decía en el gobierno de Hernán Siles Suazo, que esa tierra era erosionada, no apta para vivir. Y sobre esa tierra erosionada, lógicamente, se coloca la basura, se forma una plataforma de basura y sobre la basura se han creado viviendas. Vean ustedes, yo quisiera tener a colores esta vivienda. Esta es la vivienda del señor Santiago Nina, que era el presidente de la Junta de Vecinos. Su pared que da al rincón, se veía salir telas, basura, botellas. No se hacía la discriminación de la basura y se enterraba ahí. Sobre estos terrenos erosionados, con basura, se han construido las viviendas y una parte de estas viviendas son las que estamos viendo en televisión, las que se han caído. Doctor Velázquez, ¿qué me dice de esto? Bueno, sí, efectivamente, como dice el doctor, hemos sostenido un juicio por el cual obviamente ha habido el proceso de afectación y expropiación, pero que nunca logró consolidarse. Es más, la familia, o sea, el doctor ha demandado precisamente que se dejen sin efecto sus instrumentos. Ajá. Con la finalidad de reivindicar la propiedad, no de que se cumpla el justiprecio ni el pago correspondiente. Nos extraña, por supuesto, de que, como él mismo ha referido, teniendo que la partida está vigente, nunca activaron acciones judiciales contra los eventuales poseedores, ¿no? Porque él mismo lo ha referido, o sea, cómo la alcaldía podría haber instaurado una acción de derecho propietario cuando ha activado efectivamente un proceso expropiatorio, pero que no ha concluido con la transferencia del derecho propietario. Entonces, por supuesto, habrá que, como él bien ha referido, el proceso que él ha sostenido ha terminado con la extinción del mismo, no ha llegado a una sentencia, y seguramente habrá que indagar sobre aquello. Pero confirma este elemento que yo había mencionado. No forma parte de una acción del municipio, sino de las otras instituciones que conforman precisamente la administración pública, en este caso registro de derechos reales, jueces que, como él menciona, coluden con particulares generando usucapiones o jalando partidas de un otro lado, pero que presentan documentos de derecho propietario. Y ahí se presentan precisamente todos estos elementos que he mencionado. Un elemento más que yo quiero mencionar en función al video que tú has mostrado, sí, lo reiteramos, o sea, creo que es muy importante separar lo que es el marco tributario de lo que es el derecho propietario. El marco tributario es: yo declaro que soy titular y frente al Estado estoy en la obligación de tributar. Otra cosa muy distinta es: yo soy propietario, tengo este título, y que el municipio le otorgue una georreferenciación y le otorgue, por supuesto, parámetros de construcción. Yo, como lo he referido, en una parte sí tienen una planimetría porque responde precisamente a un sector que se ha tratado de sanear. Pero el resto, por supuesto, estamos hablando de casi 183 familias, ¿no es cierto? El conjunto no tiene de esa autorización. Ustedes han visto que a lo largo del talud
Ya se venían también realizando trabajos de areneros y otros, ¿no es cierto?, que por supuesto han ido generando un proceso de asentamiento y socavando el pie del talud. Es decir, aquí hay obviamente también una acción que es importante determinarla en relación al proceso de asentamiento y ocupación territorial que tenemos en el municipio de La Paz. Más allá de las zonas, miren, yo siempre traigo a colación el tema del Parque Nacional de Mayasa. En el Parque Nacional de Mayasa tenemos decreto supremo de protección, tenemos ley que les reconoce esa condición y sin embargo, a través de un juicio, les han reconocido que podían tener propiedad en el mismo cuando hemos hecho las acciones de fiscalización. Hoy en día nuestra subalcaldesa, nuestra ex subalcaldesa, nuestro ex subalcalde están afrontando un proceso penal por esa fiscalización. Entonces nos decimos ahí precisamente dónde está el resto de las instituciones, que cuando nos exigen obviamente que nosotros realizamos el control territorial, resulta que el Ministerio Público les han conectado luz, les han conectado agua, Mecapaca les ha habilitado y aprobado una planimetría en el sector, y tenemos funcionarios enjuiciados, en etapa de juicio, ni siquiera los tenemos en etapa de investigación, ni mucho menos, por cumplir su deber. Entonces creo que es importante aquí generar a través de estas experiencias una visión de Estado. No se trata de una visión de municipio, se trata de una visión de la responsabilidad que tiene el conjunto del Estado dentro de sus diferentes instituciones con la finalidad de generar precisamente procesos de planificación que acompañen a los municipios. Dentro de estas políticas de asentamiento territorial, dentro de estas políticas de uso que ya las hemos definido. Bien. Pero aquí hay un marco que quiero aclarar. Es la partida de derechos reales del botadero. Es la partida que registra Honorable Alcaldía Municipal de La Paz. Mostraremos a la cámara, por favor. De 77.000 metros. Si pudiera aclarar, doctor, ¿cuál es el origen del derecho? El registro de derechos reales. ¿Cuál es el origen del registro? El origen que han expropiado ustedes. No. Y usted, usted mismo firma un documento al fiscal Peñalosa, que acá lo tengo, está su firma de usted, donde dice claramente que la superficie, según ordenanza municipal 90/80, alcanza 149.000 metros. Firma Fernando Velázquez, pero, doctor. Querido doctor, en un juicio de mejor derecho propietario... ¿Por qué no cuidan su terreno los de la alcaldía? Discúlpeme, en un juicio de mejor derecho propietario... Si está registrado su nombre. En un juicio de mejor derecho propietario, ¿cuál es el antecedente que se ve? ¿El más antiguo? Pero lógicamente es registro. Exacto. Y el registro lo hemos hecho a través de una resolución. Y usted mismo está refiriendo de que usted tiene el registro más antiguo. Claro, pero ¿cierto? Hay dos partidas, hay muchas partidas sobre el mismo pero terreno. Usted tiene el registro más antiguo. Y si usted mismo reconoce que los que se han asentado han jalado partidas de Achocalla, ¿usted cree que ellos tienen una inscripción del año 80? No tiene. No, en absoluto. Claro. Entonces, ¿cuál era el curso hacia adelante? Aquí hay un registro. Por supuesto, íbamos a ir camino a perder. Pues esa es la responsabilidad que nosotros complicado tenemos. el asunto. Es complicado, ¿no? ¿Qué se hace ante los loteadores, arquitecta Osterman? En primer lugar, tenemos que entender que la ciudad es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo que tiene sus propias características, sus personalidades, sus accidentes, y obviamente siempre va a estar en evolución. Desgraciadamente en esta, y eso es lo terrible, en esta tratar de agarrarse, porque estamos hablando de loteadores, no estamos hablando de otro tipo de personas, loteadores de cuello blanco y loteadores... No, además que son clanes, ¿no?, que van de un barrio a otro, ¿no?, porque como decían en las informaciones, los apellidos, los nombres de las personas que hacen esto son los mismos, ¿no? Entonces que van de zona en zona lucrando, ¿no es cierto?, con el terreno. Y van tomando posesión y ahora son... Nosotros teníamos el problema en el Pavi, que ha sido terrible, ¿no? En el sentido de que de la noche a la mañana venían 20 y hacían su casita, ponían a una señora, guaguitas, anciana, y no había cómo sacarlos, ¿no? Pero tiene que haber una conciencia ya de la ciudad y de las instituciones. No podemos seguir así, porque estamos en un momento de que la ciudad está creciendo está estallando en crecimiento.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con estos loteadores, porque generalmente son los loteadores que avasallan a toda la parte, sobre todo en estos terrenos que son tan malos, están destruyendo lo que es una ciudad. ¿Y va a ser el futuro de la ciudad, de nuestra ciudad de La Paz? En este momento ya no hay espacio, no hay espacio. Entonces, si tú analizas todo, digamos, nuestra ciudad, ya no hay espacio. Ya no hay espacio. Todo ya está copado, ¿no? Y los pocos pedazos que quedan, estos loteadores se están agarrando y están destruyendo. Entonces, tiene que haber una conciencia de la ciudad, un comprender que la ciudad de La Paz tiene problemas graves de geografía, de topografía, de geología, de hidrología. Y los más graves son de las acciones humanas. Los loteadores lo primero que agarran, rompen, sacan, talan árboles, les importa un pepino si destruyen o no. Talar árboles dentro de un mal suelo es destruir el suelo mismo. Claro, es sacarle toda la fortaleza que tiene el suelo, ¿no? Talan árboles y comienzan a hacer sus casitas de un piso y ponen su propiedad de no sé qué. Eso es lo típico. Entonces, es un problema grave y tenemos que aprender a tener conciencia y que hay apoyo de todas las demás, como decía aquí el doctor Velázquez, de las demás instituciones. Nosotros, yo personalmente, junto con el alcalde Juan de Granado, con el alcalde Lucho Revilla, nos han hecho procesos penales personales, ni siquiera al gobierno municipal de La Paz, bajo pretexto de que les habíamos robado sus ollas, que habían robado su platita que tenían, y hemos tenido que afrontar. No sé cómo hemos podido salir de todo eso, porque es uno tras de otro, porque no solamente los roteadores aparecen en un lado, aparecen en todas aparecen partes. como hongos. Yo quisiera hacer viceministro, algunas adelante, complementaciones adelante. con relación a este problema del deslizamiento, y a la ese coordinación, control y la que es posible, ¿no? Porque yo he participado, yo no soy ingeniero, pero un modelo de investigación de movimientos en masa, donde es posible, y seguramente acá en la ciudad de La Paz existen esos equipos, donde a través de equipos en tierra y con imágenes satelitales se puede ir controlando el movimiento de la tierra, de tal manera que se pueda advertir si va a haber un inminente desplazamiento, un deslizamiento. Entonces, eso es lo que quizás en este caso ha habido, no sabemos cuáles son las condiciones, porque los vecinos tanto han insistido en decir por qué no se han tomado acciones inmediatas, porque ahora es una de las tareas que estamos coordinando con todas las demás instituciones, es la búsqueda de los 4 desaparecidos, ¿no? Entonces, lamentar esta pérdida, y eso es lo que se exige de parte de los familiares, ¿no? De que debe continuar con la búsqueda de estas personas que están, de los restos, ¿no? Y por otro lado también, otro problema que nosotros estamos tropezando es con esto de lo que se comenta del derecho propietario. Hoy se ha hecho, el gobierno nacional a través del presidente, se ha hecho la entrega de a 14 familias, los departamentos que se ha comprometido, y una de las condiciones ha sido de que deberían justificar su derecho propietario. Y con estas explicaciones que se dan, lamentablemente, gran parte de las personas que dicen ser propietarios tienen estas dificultades, pero sin embargo la alcaldía, ellos dicen, tenemos la papeleta de pago de impuestos. Solamente tienen ese como documento, pero no tienen el registro en derechos reales. Y por eso uno de los requisitos para acceder a la vivienda, para la reposición de la vivienda, es poder acreditar el derecho propietario. Entonces, por otro lado, hay los anticresistas, los inquilinos. Claro, creo que es un problema bastante complejo con esto del problema del conflicto social, que no va a ser fácil de poder resolver, ¿no? Entonces, hoy estamos con esta responsabilidad de administrar los albergues, el campamento, donde hay una serie de dificultades, ¿no? De personas que también son discapacitados, en algunas personas embarazadas, niños, en fin. Es una complejidad de poder administrar un campamento, pero es una complejidad. Bueno, estamos siempre tratando de coordinar con las demás instancias del Estado. Ahora le voy a mostrar, luego de la pausa, le voy a mostrar las viviendas que ha entregado el presidente, y también vamos a hablar de esta poca coordinación entre las instituciones. Por favor, viceministro. Vamos a la pausa.
720-5222 es nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere participar, por favor, reflexiones cortitas para que alcancemos a leerlas de todos. Y bueno, ya se nos está yendo el programa, rapidísimo avanza a la hora. Así que luego de la pausa volvemos a hablar de esto, de esta solución, de alguna manera, que se ha dado a este tema del megadeslizamiento. Muy bien. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Defensa, ha encontrado alguna solución para posibilitarles a las personas que tengan o que cumplan los requisitos la posibilidad de darles una vivienda. Esto es lo que sucedía esta mañana, la entrega de departamentos por parte del presidente Evo Morales. Veamos. Mis hijos habían salido, solo estaba con el menor. A mediodía, a veces 12:45 por ahí, empiezo a escuchar gritos, sale mi hijo a ver y entra corriendo y me dice: las casas se están cayendo, mami. Y yo no tenía ni silla de ruedas en ese momento, me hace sentar en una silla y me saca con mi sobrino hacia un lugar seguro. Y ahí hemos empezado a ver cómo se caían las demás casas y nuestra casa. El gobierno actuó de manera rápida, primero, para brindar un lugar donde familias enteras puedan permanecer protegidas. Como primera respuesta, se instalaron carpas para que estos puedan pernoctar. Asimismo, la ayuda de todo el pueblo paceño no se dejó esperar. Ese día cuando se cayó, decía yo, ya no voy a tener, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué va a ser mi vida de mí? Decía yo, ¿qué voy a hacer así enfermo? Si fuera sano puedo trabajar, yo trabajaba. De empleada trabajaba yo. Para el gobierno no era una solución que estas familias vivan en carpas. El presidente Evo Morales decidió garantizar la entrega de un departamento con 3 dormitorios de manera gratuita a quienes lamentablemente perdieron todo en el megadeslizamiento. Pero en una semana, hermanas y hermanos, ahora vamos a entregar sus viviendas, las familias que han decidido venirse acá. Es también algo histórico, algo inédito. Yo diría un récord desde la fundación de la República. Ahora tenemos un estado fuerte, más de 80 metros cuadrados construido. Consta de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño para visitas, lavandería, despensa, pasillo interior, y con todos los servicios básicos van a tener, hermanas y hermanos, los que se vienen acá. Esta jornada el compromiso se cumplió. El primer mandatario entregó el primer departamento a la señora Patricia Quijarro, mujer jefa de hogar, a cargo de sus 3 hijos, que se benefició con este inmueble. Yo soy madre soltera, tengo 3 hijos que están aquí en este momento y no soy sola. Mi hijo mayor es el que ahora estaba dando la cara por todo. Él estaba trabajando para nosotros porque yo ya en esto ya no puedo. Y como le digo, a mí tenemos que mirar adelante, ya no queremos recordarnos lo que nos ha pasado. 14 familias también se instalarán en el condominio Pacha, ubicado en el municipio de Mecapaca. Las lágrimas y la alegría fueron sentimientos encontrados cuando las primeras 14 familias recibieron sus llaves de su departamento. Después de la tragedia, vino la esperanza y el impulso para estas personas. Ya estamos bajo techo. Yo estoy feliz estoy. Yo agradezco, como también el alcalde de aquí de Mecapaca, por recibirnos. Damnificados que cuentan ahora con un techo donde habitar, agradecieron al primer mandatario por esta solución inmediata. La verdad, muy triste lo que hemos pasado. Nosotros hemos perdido todo lo que teníamos, todo lo que hemos construido en toda nuestra vida. Y se ha ido exactamente en media hora, se ha derrumbado toda nuestra vida. Nosotros ahorita nos sentimos como hubiésemos nacido de vuelta, que no teníamos ya nada en 30 minutos y ahora tenemos una esperanza de vivir aquí, ¿no? Estoy feliz, me siento feliz, estoy feliz que me ha dado el presidente Evo este apartamento. No puedo creer que voy a vivir aquí.
Me siento, no sé cómo. Estoy feliz. Sí, gracias a Dios nos ha dado una solución rápida, porque como le digo, no tenemos nada y ahora vamos a tener un lugar donde dormir. Vamos a empezar de nuevo desde cero, pero estamos felices porque tenemos donde ya estar. En el lugar del hecho, se mantienen los trabajos para la búsqueda de las 4 personas deportadas como desaparecidas a raíz del mega deslizamiento. El presidente Evo Morales hacía una reflexión al momento de hacer la entrega de estos departamentos, de estos 14 departamentos, me parece, ¿no, viceministro? Por el momento, hoy se ha beneficiado 14 familias. 14 familias. Decía, no es tan importante lo material, lo importante es que no ha sucedido nada con las personas, que no se ha cobrado vidas, pese que hay estos 4 desaparecidos que todavía están buscando. Lo que la gente se pregunta, viceministro, es ¿cómo tan rápido se tomaron estas viviendas para que puedan ser entregadas a estas familias que lo han perdido todo? Sí. El día miércoles, cuando se tuvo la reunión con la dirigencia que se presentaba a las 2 zonas, Cantutani y Concepción Inmaculada, ellos dieron a conocer su necesidad, su planteamiento de qué es lo que ellos pedían para que inmediatamente puedan aliviar su sufrimiento, su situación de muchas familias que habían perdido completamente todo. Entonces, en esta reunión el presidente ha planteado claramente que se va a dar prioridad para las familias que han perdido su vivienda. En este caso, la mayoría de estas, tenemos 180 familias damnificadas, de las cuales 68 casas han sido colapsadas. Entonces, los propietarios de estas viviendas, en muchos casos, diríamos en una buena parte, son las que tenían que ser beneficiadas. Hemos visto 2 personas discapacitadas que han sido con mayor preferencia las que han sido beneficiadas y algunas personas también que tienen hijos. Entonces, es la capacidad que el gobierno tiene a través de la Agencia Nacional de Viviendas, ¿no?, que depende del Ministerio de Obras Públicas, la que ha tomado las previsiones para que inmediatamente se pueda atender. En Mecapaca se tienen estos condominios con una capacidad de 60 viviendas. Entonces, de la misma manera, en la ciudad del Alto todavía hay una gran capacidad de poder albergar a una mayor cantidad de viviendas o de personas, de familias que puedan decidir. No se les está obligando, pero sí hay una propuesta clara para estas familias para que se puedan movilizar o puedan trasladarse. Se va a dar todas las condiciones, inclusive para poder apoyar en todo lo que va a ser las condiciones de equipar su vivienda y de poder tener las condiciones para que inmediatamente puedan habitar y puedan trasladar de colegio a sus hijos y todos las demás otras necesidades que podrían tener en el transcurso. Exactamente, esto está en Huachilla, que queda en el municipio de Mecapaca, ¿no? Sí. En Huachilla. Bueno, la gente seguramente va a extrañar el lugar tan céntrico que era esta parte de Cantután y San Jorge, pero obviamente ya tienen una vivienda propia, que eso es lo bueno. Y más aún si las van a equipar y les van a ayudar con algún inmobiliario. ¿Cuándo van a ser las próximas entregas, viceministro? Se va a ir entregando gradualmente, eso ya se trabaja con el Viceministerio de Vivienda, pero indicar también de que una de las ofertas no solo es para los propietarios, sino también poder cubrir al resto en ese orden de importancia como los anticrecistas, inclusive de poder resolver el problema para los inquilinos. Entonces, pero vamos avanzando poco a poco y cubriendo, tratando de ir disminuyendo la cantidad de familias que están en los campamentos, ¿no? Entonces, creo que son ofertas muy interesantes porque es una transferencia a título gratuito, ¿no?, donde el valor de este inmueble es más de $40.000 y esto con posibilidades de que ellos puedan inmediatamente contraer créditos, hipotecar el inmueble y que durante 10 años lo tienen que tener en propiedad y después de los 10 años pueden transferir.
Entonces es una gran ventaja para todos estos damnificados poder acceder a estas viviendas. Y el gobierno también, por otro lado, ha indicado que si hay personas que tienen sus terrenos, va a poder financiar la vivienda, ¿no? El costo de la vivienda. Entonces, creo que hay varias diferentes modalidades para que todos ellos se puedan beneficiar. Esa es una acción inmediata que se ha tomado, tomando en cuenta que la situación de los albergues no son... En ninguna parte del mundo los albergues son cómodos cuando entre medio hay personas enfermas, mujeres embarazadas, ¿no? Personas vulnerables, ¿no? Que por eso mismo se ha podido tomar esta medida inmediatamente. Bien, la alcaldía, el alcalde Revilla también habló de algunos terrenos que es donde se podrían construir casas, en fin, habló el alcalde Revilla y dijo vamos a colaborar a la gente que también lo necesita. Sí, precisamente como el viceministro ha tenido una reunión el día de hoy y parte de las soluciones que también se están planteando es la búsqueda de terrenos donde se puedan presentar algunas soluciones habitacionales dentro de este esquema que nos ha planteado el viceministerio, así que obviamente esto se va a dar posterior a un proceso, por supuesto, de relevamiento y tener claridad sobre la cantidad de familias que tenemos en el área, las personas que tenían efectivamente edificaciones, y sobre esa base se comenzará a trabajar ya en la inspección de los terrenos que hemos identificado nosotros, con la finalidad de que se pueda desarrollar también hay una solución para estas personas que han perdido sus vidas, ¿no? Doctor Gutiérrez, ¿en qué va a quedar lo suyo que aparentemente no ha concluido después de todo lo que nos ha contado? Sí, nosotros contamos con un equipo ya de abogados que ya desde antes del deslizamiento ya estábamos desglosando los documentos importantes, los más indispensables para afrontar la demanda de la reversión, porque si no se ha pagado el justo precio, no ha habido expropiación. Entonces, el derecho propietario se respeta por mandato de la Constitución y vamos a seguir tomando acciones. Y hay otro aspecto importante que también deberían tomar en cuenta, tanto la gobernación como el municipio, es la ordenanza municipal 062, quebrado 2001, que establece la expropiación del área de Cantutani, Alto Sopocachi, con destino a la construcción del Gran Jardín de la Revolución Nacional. Esto fue en el periodo de Juan del Granado. O sea, al parecer esto es solamente en papeles, y este es el mapa que es extenso del Gran Jardín de la Revolución, que era un área de recreación precisamente, pero que no se ha podido ejecutar seguramente por el asentamiento masivo que se ha dado en esta área. Yo considero que la justicia, el valor justicia tiene que partir respetando la propiedad privada, cumpliendo lo que se promete. Si se ha prometido pagar el justo precio desde el 85, que se pague, y lógicamente todos vamos a salir bien. Ese terreno, esa cantidad de terrenos no era apto para construcción. ¿Quiénes se han beneficiado? Los loteadores. A ver, vamos a preguntarle a la arquitecta Osterman. Arquitecta, decíamos en el corte, definitivamente entonces no se puede construir en esta zona. No se puede construir. Bueno, hay situaciones en donde se puede de alguna forma paliar o sanar o curar ciertos terrenos, pero depende de las condiciones de la parte de geología y también la parte hidrológica. Estos son son los ríos subterráneos que tenemos, de los 300 y tantos que los vemos, estos son los invisibles que nos destrozan. Entonces, el costo de poder, digamos, hacer cualquier intervención en esta zona es tremendamente elevado. La ciudad de La Paz es una ciudad cara, porque si nosotros analizamos todas las intervenciones que ha hecho la alcaldía, el terreno es caro, ¿no? el curar, digamos, el arreglar, hacer los muros de contención, poner los gaviones, que son carísimos, ¿no? Para poder paliar y curar y ver la forma de que no haya los deslizamientos, es tremendamente caro. El costo de metro cuadrado te sale más elevado que cualquier otro terreno, lo que implica que no vale la pena, no justifica. Hay que ver otras soluciones por el problema del hábitat, ver la forma como se puede solucionar, pero poder poner soluciones carísimas
en situaciones donde prácticamente no va a funcionar, no tendría sentido. O sea, esos terrenos que son de esta clase yojeta es muy peligroso, son muy difíciles de poder estabilizarlos. ¿Estaban en un plan de estabilización, sí, doctor? Sí, efectivamente. Como lo he señalado en algún momento, efectivamente La Paz tiene un conjunto de áreas de riesgo. Desde la gestión del doctor del Granado hemos venido invirtiendo ingentes cantidades de dinero precisamente en la estabilización de nuestra ciudad, ¿no? Canalización de ríos, embovedados, obras de magnitud. Santa Bárbara es una de esas obras que logró tener una macro estabilización que todavía, por supuesto, tiene que seguir trabajándose sobre la misma, pero hemos ido realizando. Como dice la arquitecta Osterman, hay suelos efectivamente donde no es aconsejable construir, pero también debemos ponernos en el lugar de que estamos administrando una ciudad construida. Tenemos asentamientos producidos y la posibilidad de retirar a esas personas frente a todo el asentamiento también nos obliga a dar soluciones como las que estamos desarrollando como municipio, que son las estabilizaciones. Hay obras que se están desarrollando, por supuesto. Hay, en este caso en específico, áreas en las cuales, por supuesto, ya no podemos permitir que se vuelvan a asentar. Así logremos la reposición del área, como que hay un plan precisamente para reponer el área, la vía, estabilizar la zona de las otras viviendas que han quedado todavía en pie. Pero por supuesto las personas que han perdido sus viviendas, etcétera, no van a poder volver al lugar. El hecho de decir estamos estabilizando no quiere decir estamos acomodando el terreno para que se vuelva a construir. No, en absoluto. Siempre que hablamos de un proceso de estabilización, y sobre todo en estas áreas deslizadas, por supuesto son áreas en las cuales ya no tienen utilidad para la construcción de vivienda. Bien, tenemos algunos mensajes, yo voy a dar lectura a los mismos. Dice: buenas noches, con todo respeto quiero decirles, por favor, el lugar del derrumbe no es Llojeta, dice este señor. Llojeta se encuentra al extremo sur a partir del cementerio Jardín, subiendo la avenida Los Sargentos hasta Ramiro Castillo. A partir de Ramiro Castillo hacia arriba es Alpacoma, no es Llojeta. Es Bajo Sopocachi o San Jorge o Puentes Trillizos, dice doctor. Cantutani hemos designado como el deslizamiento Cantutani, ¿no? Perdona, es que efectivamente son los nombres que tiene actualmente, pero la conformación del suelo es el suelo es de Llojeta. Ah, la conformación del suelo. Sí. Es el tipo de suelo que hay. Gracias al señor Castellón Molina que nos escribe. Otro mensaje dice: en Aranjuez, frente al vivero de Ema Verde, hay unos loteadores que tienen pasos ciegos y es la única avenida que lleva Aranjuez, Secuoya, Mallaza y Mallasilla, Jupapina, Valencia, etcétera, etcétera. Se deslizará hacia la avenida. Todos, absolutamente todos, son unos loteadores que tienen terrenos, loteando el Valle de la Luna, también desviando el río La Paz, ganando terreno, doctor Velázquez. Ahí tenemos el problema, como yo lo mencionaba, en todo Mallaza, el conflicto que tenemos con Mecapaca. Recuerde que Mecapaca está demandando tener jurisdicción hasta la Plaza Humboldt. Y precisamente estos asentamientos que tenemos y autorizaciones, construcciones, cortes de talud, etcétera, tienen autorizaciones, por supuesto, de este municipio. Creemos, por supuesto, que aquí ojalá las autoridades colindantes de los municipios vecinos tomen conciencia de los riesgos que se están generando y sea parte de la demostración de lo que puede tener, si no asumimos con responsabilidad efectivamente una visión de administración del uso del suelo. Bien, bueno, obviamente los mensajes vienen sobre todo para el doctor Velázquez, que representa a la alcaldía. La primera edificación, dice un comentario, doctor, que rompe la norma en Bajo Llojeta y Ema Verde. Ese es el comentario del televidente de ahora. Sigamos, dice, la sabiduría de los primeros habitantes de esta ciudad, donde ya advertían el peligro de los terrenos paceños. Gracias al doctor Gutiérrez por hacer notar esta toponimia, ¿no? La alcaldía sigue estudiando a ese paso, los damnificados serán atendidos el 2050. Ese es otro comentario. Buenas noches. Su programa sobre el mega deslizamiento
En el movimiento que estaban viendo, que construían casas de pisos en la Avenida Libertad, ¿no debieron nada ¿por qué no los observaron? Dice este televidente. No sé si se logra entender la pregunta. Obviamente, como yo lo he referido, se han realizado los procesos de fiscalización, se han realizado las observaciones correspondientes, pero realmente sobrepasa, por supuesto, las capacidades que nosotros tenemos frente a acciones que finalmente no son acompañadas, lo reitero. Cuando se produce comienza una construcción, se supone que dentro de un marco regular debiera primero contar con las autorizaciones municipales correspondientes para instalar los servicios. Hoy en día en La Paz lo que se produce precisamente es un efecto inverso. La gente se asienta, construye casas de ladrillo con estuco, solicita los servicios y como ya tiene luz y agua, obviamente puede instalar todos los sistemas constructivos, dotar arena, cemento y comenzar una edificación. Frente a eso estamos planteando también los problemas que tenemos como municipalidad, frente a la acción que toman nuestros administrados, nuestro personal administrativo. Así que lo reitero, el 2005, imagínense nosotros el 2005 hicimos las acciones correspondientes, pero por supuesto han tenido un eco que no es el deseado, ¿no? Bien, les voy a pedir que piensen en los desafíos que tenemos como paceños, como instituciones, la alcaldía, aquí el Viceministerio de Defensa Civil, también la gobernación, que finalmente no llegó a nuestro programa, y cuáles son los desafíos más urgentes, los desafíos inmediatos que tenemos como paceños, doctor. Yo sin duda alguna nuevamente de reiterar en esta visión de acompañamiento al municipio dentro de la planificación urbana por parte de todas las instituciones. Cuando hablamos de todas las instituciones, estoy hablando de una visión de control de derechos reales, EPSAS, de La Paz, la propia policía boliviana que debe acompañar precisamente a este tipo de acciones que desarrolla en control territorial del municipio. Los desafíos, por supuesto, son enormes, ¿no? Contar con una cultura ciudadana que nos permita que el ciudadano tenga efectivamente la posibilidad de acudir a su institución municipal, obtener sus autorizaciones, generar en sus asentamientos seguridades para él mismo. Estamos hablando de que cuando hay una instalación tiene que haber obviamente una instalación de alcantarillado sanitario y alcantarillado fluvial, que es lo que menos obviamente en estos asentamientos en los últimos años se ha ido dando. Creemos que por supuesto esto va a garantizar de que nuestros suelos se sigan deteriorando de la manera que se están deteriorando y por supuesto reduzcan los niveles de riesgo en una ciudad que ya de por sí por supuesto es complicada. Bastantes quebradas, empinadas y en una ocupación como se ha señalado que trata de seguir creciendo ahora en altura. A ver, doctor Gutiérrez, como desafío para los paceños. Bueno, yo creo que la alcaldía tiene que tener más autoridad. Veo una alcaldía que no tiene mucha autoridad, por eso hay enfrentamientos con Mecapaca, porque la gente de Achumani va a aprobar sus planes a Mecapaca y ese es otro problema normativo entre la falta de deslinde que no existe entre los municipios. Vean los problemas de Achumani. Hay gente muy poderosa que se dedica a lotear, empresas bien conformadas, que lotean terrenos con ayuda del municipio de Mecapaca. Ese es el conflicto, ¿no? Que allá no es tan burocrático para ellos el trámite, mientras que en la ciudad de La Paz hay mucha burocracia, tal vez eso también tengan que revisar, pero sin embargo yo considero que La Paz, como lo dijo la arquitecta Osterman, la tercera fundación de la República, ¿por qué se da en la Plaza Murillo? Porque vimos una llegada, ¿no es cierto? Y dijeron, no en Alonso de Mendoza, esto es desastroso y se fueron a la quebrada. La Paz tiene una topografía muy difícil. Complicada. Y necesitamos una alcaldía con más fuerza y con más autoridad, pero como dice acá el doctor Velázquez, con la ayuda pues, de las otras autoridades, ¿no? De las otras instituciones, reales, con la coordinación de las otras instituciones. Así es. ¿Sí? Así es. Arquitecto Osterman, nuestro desafío como paceños, como instituciones también. Es fundamental lo que hablaban aquí el doctor Velázquez y el doctor Gutiérrez en el sentido de que ya sobre la marcha tenemos que sentarnos en una mesa y asumir el problema que tiene la ciudad de La Paz. El crecimiento es muy grande, las acciones humanas, esto de los roteadores, esto de los pozos ciegos, el asentamiento en suelos que son malos, te está diciendo que
si no lo hacemos ahora, ya, en el transcurso de este año, poner situaciones de ver cómo la hacemos de tal manera que la alcaldía tenga la posibilidad y la ayuda de las otras instituciones para poder enfrentar aquello, nos vamos a ver con megas deslizamientos cada año. Porque como la ciudad es un ser vivo, está siendo dañada, sus suelos están siendo intervenidos los suelos. Entonces, nuestro futuro como ciudad de La Paz lo veo bastante negro. Tengo la esperanza de que estas situaciones que se nos han presentado nos sirvan de experiencia. Nos lleve a sentarnos a hablar y tomar decisiones que ayuden a tener una hermosa La Paz. Bien, agradecerle también al viceministro de Defensa Civil que nos ha acompañado y por supuesto a todos ustedes que nos han estado siguiendo. Los paseños debemos tomar conciencia que no podemos construir o edificar en lugares donde no están aptos para la construcción. La Paz, como decían aquí nuestros invitados, es una ciudad muy complicada, tiene una topografía muy accidentada y por supuesto, como si fuera poco esto, tiene esta gran cantidad de ríos que atraviesan por las entrañas de la misma ciudad. Así que debemos tomar conciencia para tener una ciudad saludable donde no cobre vidas, por supuesto, de sus paseños y de sus paseñas que viven aquí. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Permiso.